Bueno, vamos a crear el esquemático, la tarjeta PCB de este modulador de pulsos, modulador por amplitud de pulsos con el 555. Este circuito lo que hace es controlar o modular o variar la potencia de un motor DC. Con ese circuito también puedo variar la potencia de, por ejemplo, lámparas, ¿cierto? Resistencias, en general cargas DC. Entonces para eso, para crear nuestro PCB, nuestra tarjeta electrónica, vamos a utilizar el software Eagle. Abrimos el software Eagle y vamos a crear un nuevo proyecto que va a ser el esquemático y el PCB de ese circuito. Entonces para crear el proyecto vamos a Projects, en la carpeta Eagle vamos a darle botón derecho, nuevo proyecto, ¿sí? Entonces él nos va a crear un nuevo proyecto, una nueva carpeta donde van a estar almacenadas los archivos esquemático y el PCB, y le vamos a colocar el nombre. Por ejemplo, yo le voy a colocar el nombre PWM 555. Le doy enter, ¿cierto? Ya creé la carpeta. Listo. Lo que se va a hacer primero, vamos a crear el esquemático. El esquemático es un dibujo, es como el plano eléctrico donde están colocados todos los componentes con sus símbolos electrónicos y donde se muestran las interconexiones entre los diferentes componentes electrónicos. Eso se llama el esquemático. Para crear el esquemático en Eagle le damos botón derecho en la carpeta, vamos a darle New, nuevo, y le damos esquemático. Vamos a ampliar esta ventana. En primer lugar, entonces vamos a colocar entonces los componentes, ¿cierto? Entonces empecemos por este lado. Necesitamos dos diodos 1N4148. Los vamos a ubicar acá en Add, colocar. Para buscar en Eagle, entonces le damos doble asterisco 1N4148 doble asterisco, le damos enter y nos aparece el componente. Entonces vamos a colocar dos diodos, como nos lo dice este plano eléctrico. Observemos que el Eagle, recordemos, todos los componentes están organizados en librerías, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el potenciómetro. De una vez coloquemos el potenciómetro, está en esta librería que se llama PIR, ¿sí? Este es el potenciómetro, una resistencia variable. Este es el contacto deslizante y los contactos, la resistencia fija entre los extremos, y varía es el de la mitad con alguno de los extremos, ¿sí? De una vez lo coloqué. Este es el potenciómetro, ¿sí? Le vamos a quitar estas letras a los diodos, entonces le damos acá en valor, vamos a quitarle eso, listo. Al potenciómetro le vamos a colocar el valor de 50K, 50K, ¿cierto? Entonces en un extremo, acá lo roté el potenciómetro para poderlo pues colocar como acá está en el plano. Entonces observemos acá que entonces observemos acá cómo hacemos. Vamos a colocar este diodo mirando para abajo y este mirando para arriba. Listo, ya colocamos los dos diodos y vamos a dejarlos por ahora ahí. Necesitamos también por este lado una resistencia de 1K. La resistencia, vamos a escribir acá resistor, porque resistencia en inglés se dice resistor. Vamos a la librería resistor, ¿sí? Vamos a escoger símbolo
estadounidense porque el símbolo europeo es este cuadrito, pero nosotros estamos acostumbrados a manejar este símbolo. La resistencia de un cuarto de vatio es esta, la RS-US-0204-7, ¿sí? La colocamos y le colocamos el valor con la función value de 1K y entonces le damos la vuelta y dejémosla por ahora ahí, ¿cierto? Que listo, ya tenemos este lado. Y lo más importante, nuestro circuito que va a generar los pulsos, a ver cómo funciona este circuito. El 555 entonces va a estar funcionando como monoestable, ¿sí? Generando un tren de pulsos donde la frecuencia depende del valor de este condensador y el valor de esta resistencia, ¿sí? Y el ciclo útil, ¿cierto? El tiempo que está prendido la señal en porcentaje va a estar dado por este potenciómetro. De esta manera, con este potenciómetro, con esta resistencia variable, yo varío la resistencia y me va a variar el ciclo útil, ¿cierto? Aquí salen el tren de pulso, ¿cierto? Prendido, apagado, con un ciclo útil. Lo que se hace acá es cortar o saturar el transistor que actúa como un interruptor, haciéndome prender o apagar el motor. Como la frecuencia es muy alta, la frecuencia del tren de pulsos que bota el 555, entonces el motor va a sentir el voltaje DC o voltaje promedio, ¿sí? Y de esa manera entonces yo puedo controlar la velocidad del motor. Este condensador es muy importante, es para estabilizar la fuente, porque el motor va a pedir picos de voltaje y si no lo coloco se puede caer la fuente, se puede bajar el voltaje. Este diodo lo que hace es eliminar los picos de la patada inductiva que se genera cuando uno apaga una carga inductiva como un motor, ¿cierto? Acá se tienden a generar unos picos de miles de voltios. Este diodo lo que hace es devolverlos a este condensador, ¿cierto? Quitar los picos y así proteger este transistor. Este transistor se puede utilizar acá un MOSFET o se puede utilizar un transistor BJT, ¿cierto? Que soporte la corriente de colector, pues que nos va a pedir nuestro motor. Sigamos acá, vamos a colocar entonces el 555. Entonces vamos acá, add, ¿cierto? Creamos 555, no nos sale nada porque no colocamos doble asterisco. Ahora sí colocamos doble asterisco, busquemos por acá. ¿Qué hace ese doble asterisco? Nos busca en toda la librería los componentes que tengan en su descripción algo con 555. Por ejemplo, aquí tenemos el integrado 555, está en montaje superficial, ¿cierto? Está en True Hole, es decir que tiene las paticas, ¿cierto? Nosotros vamos a utilizar el de True Hole, el que es de meter en protoboard, porque si utilizamos el de montaje superficial, pues no podríamos colocarlo, ¿sí? Entonces vamos a colocar este. Observe que los dos tienen el mismo símbolo, el de montaje superficial y el True Hole. Entonces lo colocamos. Listo. Observemos entonces la pata número 7. Pata número 7. Entonces iría colocada con la unión de los dos diodos así. De esta manera, ¿cierto? La pata número 7 y la resistencia de 1K. ¿Sí? En Eagle siempre acostúmbrese en que cuando ustedes unen dos cables debe quedar un punto. Ese punto es importante, les indica que esto está conectado con este cable. Como está conectado en la pata 7, la pata 7 está a este lado, entonces lo que voy a hacer es mandar todo esto, mover todo esto a este lado. ¿Cómo lo hago? Observemos acá, vamos a seleccionar la función grupo, ¿cierto? Seleccionamos, luego mover, ¿sí? Y le damos botón derecho, mover grupo. Entonces ahí cuadramos todo este grupo de componentes y unimos con net. Si las conexiones se hacen con esta función net, no lo vayan a hacer con esta función wire, sino con net.
Entonces vamos acá, ¿sí? La pata 7 como nos dice el plano. Por ejemplo, la resistencia de 1K, entonces el otro extremo, este extremo, iría ¿a dónde? A 12 voltios, ¿cierto? Entonces, pero también va unido a la pata 4 y 8, observen ahí. La pata número 4 y la pata número 8, y necesitamos 12 voltios. Los 12 voltios, ¿cómo van a entrar a la tarjeta? Los 12 voltios van a entrar a través de un conector, ¿sí? Son un conector de 2 patas, porque la fuente trae un positivo y trae la tierra. Entonces vamos a buscar ese conector. En los componentes vamos a escribir conector con doble N. Entonces ahí aparecen muchísimos componentes, ¿sí? Vamos a utilizar el siguiente conector. Observemos que en electrónica hay muchos componentes. Entonces ya dependiendo del que usted compre o considere adecuado para su aplicación. Entonces vamos por acá, bajemos más estos, ¿sí? Esos son conectores de bornera. Entonces lo que hace uno acá en la vida real es mete el cable y atornilla, ¿sí? Mete los cables. Entonces vamos a utilizar ese conector para colocar la fuente. Vamos a dejarlo por acá, ¿sí? Y le vamos a colocar, bueno, cuando yo estoy acá, para salir me oprimo escape o le doy cancel. Entonces acá le voy a cambiar el nombre, le voy a colocar BCC, ¿sí? BCC, ¿sí? Y para proteger el circuito, es decir, recordemos entonces que la polaridad adecuada es que por acá entre voltaje positivo y aquí tierra. Si yo por accidente coloco al contrario de la fuente, puedo quemar el 555. Entonces para eso, para proteger el circuito, voy a utilizar un diodo, un UN4004, un diodo de propósito general rectificador, ¿sí? Para que solo la corriente pueda ir en un solo sentido y así protegerme el circuito. Entonces en este lado estamos cuadrando lo que es la fuente, ya tenemos el conector, tenemos el diodo, ¿cierto? Vamos a colocar el condensador de 470 microfaradios. Entonces vamos a escribir capacitor. Bueno, también vamos a colocar un condensador, un 104, un condensador de 100 nanofaradios, que es este capacitor WIMA, el condensador C2,5-3. Coloquémosle el nombre, ya está C1 y el valor, entonces coloquémosle 100 nanofaradios. Ahora vamos a colocar el condensador grande. Entonces el condensador grande es un condensador polarizado que lo encontramos en la librería CPOL-EU, ¿sí? Entonces bajamos estos condensadores, no porque son de montaje superficial, estos sí son trujolos, tarritos que conocemos. Vamos a colocar este. Entonces le vamos a colocar el nombre, entonces 470 microfaradios. Y aquí entonces lo unimos, ¿cierto? Vamos a sacar el símbolo de tierra y el símbolo de 12 voltios. ¿Dónde los ubicamos? Esos los ubicamos, vamos acá a la librería SAT. Vamos a la librería, bueno, quitemos esto para que nos salgan todas las librerías. La librería Supply. Entonces necesitamos 12 voltios. Esto es una etiqueta, ¿cierto? Las etiquetas se utilizan para no mandar tantos cables, ¿cierto? Y necesitamos la tierra. La tierra entonces va a ser esta pata y este, ¿sí? Por ejemplo acá en el 555 la pata 1 va también a tierra, ¿ve? Pata 1 a tierra, GND tierra. Listo, entonces ya tenemos los 12 voltios. Observemos entonces donde íbamos que la pata 4 y 8 y la pata de esta resistencia van a 12 voltios. Entonces para no mandar un cable desde aquí hasta aquí, que puede quedar feo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es copiar esta etiqueta y la colocamos ahí.
¿sí? La colocamos ahí. Entonces, aunque en el dibujo esto con esto no esté conectado, ¿sí? En dibujo, ya en el PCB sí está conectado. Para darnos cuenta, vamos a la función ojito, le damos clic acá en el cable de 12 voltios y efectivamente esto y esto está conectado eléctricamente, pero en dibujo no, para facilidad de dibujo, para que no queden tantos cables enredados. Y acá nuestra resistencia también necesita una etiqueta de 12 voltios, porque esta resistencia va a 12 voltios también. ¿Listo? Entonces ya tenemos esta parte 4 y 8, la 1 a tierra. Observemos que la pata 6 y 2 tienen que ir conectadas. La pata número 6, vamos a mandarlo por acá abajo, pero también usted podría haberlo mandado por encima. La 6 y 2, y eso va unido con el contacto deslizante del potenciómetro. Sería entonces la pata 6 y 2, ¿sí? Esto iría unido con, démosle la vuelta al potenciómetro, ¿sí? Entonces ahí la uní, hice esta unión, y también va un condensador de 0.1 microfaradio o 100 nanofaradios, ¿cierto? Iría acá, ¿sí? Y la otra pata del condensador, ¿a dónde va? A tierra. De una vez coloquemos este condensador, ¿cierto? Entonces este es de 10 nanofaradios en la pata 5. Ese condensador no es fundamental para los valores de frecuencia y ciclo útil. Lo único que hace es generarme una señal de tren de pulso sin ruido. Observemos una cosa, aunque estos cables acá se cruzan, no están unidos eléctricamente, ¿sí? No están unidos. Cuando están unidos, yo veo acá un puntico. ¿Listo? Entonces la pata 5, ¿listo? La pata 3, ya vamos para allá. A ver, revisemos acá la pata 7, 4 y 8. Y en la, listo, ya tenemos esta parte, la parte que me genera la señal PWM. Entonces aquí en esta pata ya debemos tener el tren de pulso, ¿cierto? Cuadrado, variando el ciclo útil con este potenciómetro. Perdón, acá me falta unir estas dos patas del potenciómetro. Una iría acá y la otra iría acá, como nos aparece en este plano, y a la pata número 7, ¿sí? El potenciómetro 50K, 1K, ¿listo? Bueno, corramos la fuente para que no nos quede tan cerca el circuito. Entonces recordemos mover, ¿sí? Esta es la fuente. Este diodo es para que en el caso de que usted conecte al contrario la fuente, entonces no vaya a fluir corriente y se queme el circuito. Vamos a colocar un LED para indicar que hay voltaje. Entonces LED, escribimos LED, ¿cierto? Entonces LED, vamos a colocar un LED de 3 milímetros con una resistencia de 1K, ¿sí? Y aquí la fuente y aquí la tierra. Entonces va a fluir la corriente así y el LED va a prender. ¿Para qué sirve el LED? Para indicar que aquí conecté un voltaje, que está alimentada la tarjeta con energía. Listo. Ahora vamos a la parte de la etapa de potencia. ¿Qué es la etapa de potencia? Resulta que si yo le coloco el motor directamente al 555, él no me puede manejar esa corriente y se va a quemar. Para eso entonces utilizamos un transistor en corte y saturación como un switch, donde el transistor sí me puede manejar la corriente del motor, ¿cierto? Recordemos que los transistores tienen diferente corriente de colector, entonces usted tiene que escoger un transistor que soporte la corriente de colector del motor para que no se vaya a quemar el transistor. En nuestro caso vamos a utilizar un transistor TIP 122. Para buscarlo, doble asterisco 122, doble asterisco, vamos a buscar en transistor, vea transistor TIP 122.
lo colocamos por acá, ¿sí? Observemos entonces que el emisor va a tierra. La base debe ir a una resistencia de 1K aproximadamente. Y va unida a la pata 3, porque en la pata 3 es donde sale el tren de pulso. Es el que le va a dar la orden al transistor de que se corte o se sature. Y vamos a colocar nuestro diodo. Este diodo se le llama diodo volante o supresor de la patada inductiva que genera el motor cuando se apaga. Los picos de alto voltaje que se generan en este punto, ¿sí? En este punto. Entonces vamos a colocar un diodo de esos. Iría ese diodo entonces en antiparalelo. El ánodo iría al colector y el cátodo iría a los 12 voltios. Entonces el cátodo iría por acá. Otra forma de conectar, ¿cierto? Yo muevo acá el diodo, me queda conectado, y para conectar el motor no va a ir instalado en la tarjeta, sino que va a ir por fuera conectado por medio de 2 cables, ¿cierto? Entonces vamos a colocar otra bornera de estas, ¿sí? ¿Qué hice ahí? Fui acá, le di copiar y le voy a cambiar el nombre a motor. Entonces una pata iría a 12 voltios y la otra pata iría al colector del transistor. Guardamos, no se nos olvide guardar, creamos esquemático PWM 555. Listo. Cada vez que yo coloco un componente, vamos a mirar en el PCB. ¿Cómo miramos el PCB? Vamos acá a este icono board, ¿sí? Le damos que sí, nos aparecen todos los componentes, ¿sí? Cada vez que yo quito o agrego un componente, me aparece acá, se actualiza automáticamente. Por ejemplo, si yo coloco otro 555, aquí me aparece, ¿sí? Hay dos. Si yo lo quito, pues ya se quita, ¿sí? Cada vez que yo cambie el valor, quite o coloque un componente, acá en el esquemático, en el PCB se va a actualizar automáticamente. Listo, entonces ya tenemos nuestro circuito, ya tenemos el esquemático. Bueno, otra cosa, vamos a colocar también acá para visualizar el PWM, vamos a colocar un LED, ¿sí? Recordemos que también el PWM también se debe ver un LED. Pues yo puedo también graduar el brillo de un LED con el 555, ¿sí? Entonces también voy a visualizar acá, pues voy a controlar el brillo de este LED, ¿sí? Entonces ese LED me apareció acá, vean. Listo, ahora ya que está completo el esquemático lo guardamos y ahora vamos a trabajar solamente en lo que es el PCB. El PCB, Printed Circuit Layout, es la tarjeta de circuito impreso, ¿sí? Todo se maneja en capas, ustedes ya saben, ¿sí? Entonces está la capa, por ejemplo, de dimensión, que es el borde de la tarjeta. Listo, este cuadrado que ustedes ven acá, este rectángulo, ese es el borde de la tarjeta. Lo que vamos a hacer primero es configurar ese borde, el tamaño de la tarjeta, perdón, para que tenga unas dimensiones de 5 por 5 centímetros. ¿Por qué ese tamaño? Porque pues son las tarjetas que disponemos, miden 5 por 5 centímetros, ¿sí? Aquí en este momento esto mide, vamos a medir en centímetros, entonces vamos acá, grid, seleccionamos acá unidad de milímetros
vamos a colocar cuadros de 1 centímetro, o sea 10 milímetros, le damos on, ¿sí? Este es el punto 0, esta es la coordenada 0, 0. Observen acá las coordenadas 0, 0. Este es, entonces en X tendría 16 centímetros y en Y 10 centímetros. Entonces esta baquela por defecto viene de 10 por 16 centímetros. La de nosotros mide 5 centímetros por 5 centímetros. Entonces para moverla le damos acá mover y la movemos. Vamos revisando acá las coordenadas. Entonces 76 centímetros, 5 centímetros, ¿cierto? En X, vea, si esta es la coordenada 0, 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5. Y de alto también la bajamos a 5 centímetros. Entonces nuestra baquela ya tiene 5 por 5 centímetros. Listo, ahora vamos a colocar los componentes. Entonces observen que si yo cojo un componente y lo muevo, brinca mucho, ¿sí? Cada centímetro. Para eso vamos a ubicarnos en las unidades miles. Recordemos que para PCB se maneja en unidades mil. Un mil es una milésima de pulgada. ¿Por qué se maneja mil? Porque, por ejemplo, las patas de un integrado entre pata y pata hay 100 mils. Entonces se maneja una unidad entera. Si fuera en milímetros se manejaría un decimal. Es más exacto la unidad 1000. Y vamos a colocar, por ejemplo, 50 mils. ¿Sí? Vamos a quitar la grilla, la cuadrícula, aquí le damos off. ¿Listo? El potenciómetro, entonces, por ejemplo, yo lo quiero colocar por acá. El 555 lo vamos a dejar en la mitad. ¿Sí? El voltaje de alimentación lo vamos a dejar acá. ¿Sí? Uno, ¿cómo hace para colocar los componentes? Usted coloca los componentes viendo el plano, ¿sí? Que esté un componente cerquita al otro para que no queden cables largos. Por ejemplo, entonces esta bornera BCC, ¿cierto? Estaría acá, está pegada con el diodo D3. Busquemos el diodo D3. D3, ¿dónde está? Está acá, ¿sí? Observe estos cables amarillos, ellos me indican qué debo conectar con qué. Va un condensador C1. C1, cada vez que movamos un componente vamos a darle la función RASNEST, ¿sí? Esa función lo que hace es acortar los cables. Y también va un condensador C2, dejémoslo por acá, ¿sí? Mientras tanto, dejémoslo por ahí. Entonces el LED, entonces el LED 1, ¿dónde está el LED 1? Estaría por acá. Y la resistencia R3. Démosle RASNEST, ¿sí? Demos por ejemplo acá, ¿sí? Ya la ubicación de los componentes pues ya usted como quiera. Listo, ahora coloquemos el 555, coloquémoslo por acá. Entonces va un condensador C4, cerca de la pata número 5, ¿cierto? Coloquémoslo por acá. Va un condensador C3, ¿cierto? Observe que hay muchos lados por donde yo lo puedo colocar, lo voy a colocar ahí. C3, tenemos un diodo D1 y D2. D1 y D2, digamos, coloquémoslos por acá. Hagamos un RASNEST. A ver, dejémoslos por acá. Sí, por ejemplo, voy a rotar este diodo. Y vamos a colocar el potenciómetro. Observe que si yo lo coloco por acá quedan unos cables muy largos, si lo coloco por acá quedan unos cables más cortos y va a ser mejor el ruteado, va a quedar más fácil. Vamos a dejar el potenciómetro por acá. Y la resistencia de R2,
R2 entonces sería esta. Vamos a colocarla, hagamos un rasnest, perdón, rasnest, entonces dejémosla por acá, dejémosla por acá. Lo importante es que haya conexión eléctrica para que funcione el circuito. Listo. Ahora vamos a colocar nuestro tip 122. Vamos a colocarlo, por ejemplo, por acá. Coloquémosle, digamos, existe ya como quiera, yo lo voy a colocar así, acostadito. Porque acostadito lo escogí, porque si queda parado, entonces con el movimiento se van a partir las patas. ¿Sí? Entonces acostado queda fijo y pues no se le parten las patas. Vamos a la resistencia R4, ¿cierto? Va en la base. La resistencia esta que está acá, D4, este va acá. Bueno, ese va al colector, ¿sí? Y bueno, esto acá empezó a quedar sin espacio, entonces lo que voy a hacer es acomodar los componentes, ¿sí? Para que me quepan más. Entonces acá y acá voy a colocar el conector del motor. Observe que todos los componentes me deben quedar por dentro de la tarjeta, ¿cierto? Esto es la tarjeta y el diodo donde vamos a mirar el, digamos, tenemos este por ahí. Listo, demos rasnest y acá miramos entonces que podemos arreglar. Ahí está como bien, ¿cierto? Démosle guardar. Ahora lo que sigue, ya están ubicados más o menos los componentes. Lo que vamos a hacer entonces es a rutear la tarjeta. Corramos este por acá, que es rutear, pues mandar las pistas de cobre haciendo las conexiones, ¿cierto? Entonces revisemos por ejemplo acá las capas que tenemos. Tenemos la capa 1 de cobre, la capa top, la capa por encima, la capa por debajo, bottom de cobre, los pads, los vías, la capa de sin rutear, la capa de dimensión, la capa de place, que es la de la forma de los componentes. Entonces si miremos cada una de las capas, por ejemplo si yo quito la capa de dimensión, se me quita el borde de la tarjeta, ¿sí? Si la habilito, pues sale. Si yo quito por ejemplo la capa de place, observe qué pasa. Por ejemplo si quito la capa T values, observe qué pasa, se quitan los valores de los componentes. Por ejemplo si yo quito la capa T origins, observe que cada componente tiene una X para poderlo mover. Si yo quito eso, T origins, ¿sí? Bueno, quitemos todas las capas con ONE. ¿Qué capas nos interesan para el ruteado? ¿Sí? Observe que pues no me quedó ninguna capa. Nos interesa la dimensión, la capa de sin ruteo, ¿sí? ¿Cuál capa nos interesa? Los pads. ¿Qué son los pads? Las patas de soldadura de los componentes. Las vías, por ahora no hay vías. T1 place, pero pues para el ruteo no es importante la forma, entonces la vamos a quitar, ¿cierto? Es decir, para rutear es más fácil verlo así, ver así qué es lo que nos interesa rutear, los pads, ¿cierto? Y ver la capa sin ruteo, un router. Es decir, que yo tengo que, por ejemplo, mandar un cable desde aquí hasta aquí, uno desde aquí hasta aquí, ¿sí? Vamos a empezar a rutear. Para ello seleccionamos la opción route, ¿sí? Vamos a rutear por bottom porque los componentes se soldan por bottom, o sea por detrás de la tarjeta. Está la capa de cobre, luego seleccionamos acá 45 grados y
La anchura de la pista la vamos a colocar en 24 mils. Todo esto está en mils. ¿Por qué en mils? Porque acá está seleccionado mils. Listo, entonces observemos. Entonces cuando para rutear, estando seleccionado acá en route, le doy acá, ¿cierto? Por ejemplo, voy a empezar ruteando, puedo empezar por cualquier lado. Por ejemplo, cuando yo le doy clic acá, él me muestra hacia dónde tengo que rutear, ¿cierto? Entonces ahí ya ruteo. ¿Sí? Entonces el ruteado es como resolver un rompecabezas. Al comienzo es fácil, pero llega un momento, como vamos a ver más adelante, que se puede complicar. ¿Sí? Observe que el ruteado depende de cómo usted comience a hacer el ruteado. No pueden existir dos ruteados iguales. Acá, bueno, yo tengo un poco de práctica, lo hago rápido. La idea es que ustedes lo hagan, pues, con cuidado, ¿sí? Con cuidado me refiero a que, por ejemplo, no van a hacer esto, ¿sí? Aunque aparentemente yo ruteé esto con esto, acá hice un corto. Uní esta pista con esto y eso no se puede hacer porque queda haciendo un corto, una mala conexión. Para derrutear puedo escoger la opción Rip Up, ¿cierto? Y le doy clic donde lo que quiero quitar, ¿cierto? Si le doy doble clic, él me quita toda la pista. Entonces volvamos otra vez a rutear ese pedazo. Por ejemplo, ahí, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes lo hagan lentamente. El ruteado no les tiene que quedar igual como yo lo estoy haciendo. Lo importante es que quede conectado, ¿sí? No importa la forma del ruteado. Por ejemplo, entonces acá toca tener cuidado de que las pistas no van a quedar muy unidas. Es decir, no vayan a hacer esto, no vayan a hacer esto, ¿sí? Porque pues queda haciendo un corto esta pista con esta pista y pues no va a funcionar el circuito, se puede quemar, no va a quedar bien. ¿Listo? ¿Sí? Entonces acá rápidamente yo voy ruteando. Esto es como resolver un rompecabezas. Y acá entonces empezamos a tener problemillas. ¿Qué problemillas? Pues que aquí no tengo por dónde mandar esta pista, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un salto. Entonces, por ejemplo, vamos a ir por acá. Bueno, observe que está brincando mucho, ¿sí? Entonces no puedo ubicar bien la pista. Lo que voy a hacer, voy a ir a grid y en lugar de 50 mils voy a colocar 25 mils. ¿Sí? Observe que ya puedo colocar mejor la pista, me da como más rango de colocación, ¿sí? Y observen lo que yo voy a hacer. Entonces ahí ya uní esto con esto, pero acá estoy haciendo un corto, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es convertir esto en un cable, un puente por la capa top, que en la vida real me va a brincar por encima de esta pista, para pues que no quede corto como está en este momento. Para hacer eso primero vamos a cuadrar las vías. Las vías son las que unen la capa top y la capa bottom. Entonces le damos clic acá donde dice vías, ¿sí? Y vamos a configurarla para que sea redonda y de un diámetro de 70 mils, ¿cierto? Luego vamos acá donde dice change, cambiar, layer, capa, y le vamos a decir que cambie a la capa top, ¿cierto?
y le doy clic acá. Observe qué pasó. Este tramo de pista él me lo mandó por la capa top, es decir que queda un puente por encima, y así ya no hago corto, ya no está haciendo corto esto con esto, ¿sí? Listo. Bueno, para saber cuántas pistas más hacen falta por rutear, yo le voy acá donde dice Rasnest, ¿sí? Y acá él me dice que me queda un cable de aire. ¿Qué es un cable de aire? Este cable amarillo que está acá. Me falta una pista por rutear. Ojo, si yo quito la capa on routed, se me va a quitar ese cable amarillo, ¿sí? Siempre tiene que estar la capa on routed. Listo, para rutear ese, a ver, miremos cómo lo podemos rutear. Por ejemplo, entonces, si sí, el Eagle me va indicando qué tengo que unir con qué, pero toca tener cuidado y no hacer cortos. Entonces yo lo voy a mandar por acá por debajo, ¿sí? O por encima, sí. Entonces acá póngale cuidado que voy a mandar esta pista por acá y se une acá, sí, la voy a mandar por acá, que llega acá, pero acá esta pista acá me está haciendo estorbo. Lo que hice ahí fue moverla, correrla un poquito. También corro los ángulos de 45 grados para que me dé espacio de mandar esa pista por ahí. Esto del ruteo es un arte que se aprende con la práctica. Usted nunca va a encontrar un manual de ruteo perfecto. Para saber cuántas pistas nos quedan, vamos a Rasnest. Nos dice nothing to do, nada por hacer, es decir, ya terminé el ruteo del PCB. En la vida real el cobre va a ser lo que está en verde y lo que está en azul. Lo que está en rojo va a ser un cablecito que soldo. Listo. Otra cosa que vamos a hacer es agrandar un poco el borde de la baquela a 16 mils. Entonces vamos a change width 16 mils, ¿sí? Damos doble clic en el borde. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle un nombre a la tarjeta. Voy a colocarle por ejemplo PWM, ¿sí? Entonces con 555, ¿sí? Acá yo le puedo cambiar el tamaño, pues así no, porque no me va a caber. Entonces le coloco un tamaño adecuado, ¿sí? Le coloco la fecha, por ejemplo hoy es 13/03 del 13. Le doy OK, lo coloco por ejemplo por acá, ¿sí? Ustedes toca que le coloquen el nombre de ustedes. Lo que vamos a hacer ahora, ahí ya tenemos nuestro circuito, es crear un plano a tierra. ¿Qué es un plano a tierra? Resulta que en los PCBs, entre más tierra haya, entre menor resistencia tenga la tierra, va a funcionar mejor el circuito, ¿sí? Por ejemplo, la tierra en nuestro circuito es este cable, ¿cierto? Pero pues es un cable nomás la tierra. Nosotros lo que vamos a hacer es rellenar todos los espacios de tierra. ¿Cómo lo hacemos? Vamos acá donde dice polígono, ¿cierto? Y vamos a crear como un cuadrado alrededor de nuestro PCB, ¿sí? Y a ese rectángulo le vamos a colocar el nombre, le vamos a cambiar el nombre a GND, ¿sí? GND. Damos clic y luego damos clic en Rasnest. Observe que todo ahora me quedó lleno de tierra, ¿sí? Pero hay un problema. Observe que está muy cerquita de la tierra las pistas, se puede hacer un corto. Entonces hay una propiedad que se llama Isolate, acá en Change, y le damos acá Isolate y vamos a seleccionar por ejemplo 32 mils, que es el Isolate, la distancia entre el plano a tierra y una pista, ¿sí? Entonces de esa manera
ya tenemos pues elaborado nuestro PCB.